El Liverpool, el Barça y el Real Madrid juntos no tienen la alineación que traemos en Latinos para este jueves. Muchísimas gracias, Soledad Loaesa, Jesús Silva Herzog Márquez, Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gustazo saludarles y quiero de plano, de saque, ponerles el tema sobre la mesa. En estos últimos días hemos tenido la detención del general Cienfuegos, la escandalosa detención del general Cienfuegos, y la aprobación de la consulta que se piensa es sobre expresidentes. Dos grandes noticias para el presidente López Obrador que refuerzan su discurso sobre lo corrupto, lo terrible, lo catastrófico que era el pasado. ¿Tiene la elección en la bolsa López Obrador con esto? Jesús Silva Herzog. Bueno, yo no tengo la impresión de que una de esas dos noticias sea tan buena para él y que sea tan benéfica en términos de sus perspectivas electorales. Me parece que la detención del general Cienfuegos debe representar un motivo de mucha preocupación. En realidad, si bien refuerza su relato sobre lo podrido que estaba todo el orden político anterior a diciembre del 2018, le da en el aliado fundamental de su gobierno. Es un cuestionamiento a su estrategia política fundamental, que es ir caminando junto con el ejército mexicano para las grandes tareas de su administración. Pero él no puede decir, ese es un general del viejo ejército, eso es Peña Nieto, eso es el pasado, el ejército de ahora es diferente. Pues le está costando mucho trabajo, Carlos. Ese fue su reflejo. El reflejo de López Obrador en una de sus mañaneras fue decir, se van a ir a la calle todos los que trabajaban con él, y de inmediato reculó. Y reculó porque no tiene alternativa, porque no puedes decir tú que dentro de una estructura jerárquica pueda haberse sostenido esta actividad delincuencial del general Cienfuegos sin tener el conocimiento de la estructura que lo acompañaba. Yo creo que ese discurso no se sostiene, y por eso vemos, creo yo, la cautela de López Obrador ante este evento, que no es la que tuvo con otros casos recientes, ¿no? Héctor Aguilar Camín. Sí, coincido totalmente con Jesús. Acuérdate que su primera reacción en la mañanera del día siguiente, creo que fue el viernes, de la noticia de la captura, dijo, bueno, pues esto yo ya lo había dicho. Esto era una decadencia, esto estaba podrido. Tomó la noticia como que era una confirmación de su diagnóstico y dijo eso que dijo Jesús. Todos los que estén involucrados con el general Cienfuegos van a ser suspendidos. Bueno, tardó muy poco tiempo en corregir radicalmente, porque a las 3 de la tarde de ese mismo día estaba diciendo, no habrá limpieza en el ejército mientras no se demuestre la culpabilidad del general Cienfuegos, lo cual como que sí pasaba la decisión pues hasta que termine la corte en Brooklyn. De modo que fue una corrección tremenda. Y luego al siguiente día empezó a buscar, a echarle la culpa a la DEA y también a decir que era un arreglo de los gobiernos del pasado, pero que ahora ya no había intromisión, porque el presidente Trump le había llamado, no porque quisiera intervenir, sino por cooperar, y le había ofrecido ayuda, y él la había rehusado por la soberanía. Bueno, y al día siguiente, como realmente no le ha encontrado la cuadratura a este círculo, porque no la tiene, pero al día siguiente dijo, hey, esta es una cosa fundamental, yo soy el único vocero, y nadie habla de esto, salvo yo. Bueno, tampoco ha hablado mucho. Yo creo que está en un gran lío, porque eso de que el pasado es el responsable de lo que sucede con Cienfuegos, pues no corresponde a la lógica interna seria de hábito viejo y de realidad operativa de una corporación como el Ejército. Es una corporación jerárquica con continuidades absolutas en todo. Y claro, va cambiando cada sexenio, pero muy relativamente. Y los que quedan mal en un sexenio se recuperan en el siguiente. Él no puede cortar así con el Ejército, mucho menos, como dice Jesús otra vez, porque es su aliado
es su aliado fundamental para limpiar, para que se ocupen de las cosas que los civiles se ocupan corruptamente. Bueno, la acusación de Cienfuegos, la acusación, no digo la realidad, la acusación, lo que hace es echar una mancha de corruptibilidad en el ejército que destruye la premisa fundamental de la alianza de López Obrador con el ejército. No es garantía de incorruptibilidad. Mira, repetir lo mismo, Carlos, es decir, creo que para López Obrador esta no fue una buena noticia. Yo no sé si sabía antes o no lo sabía, pero el hecho es que ahora él tiene de alguna manera que tomar partido o por los americanos y echarle la culpa al pasado, o por la institución y Cienfuegos y decir que estos son, pues son barbaridades, atropellos, afrentas, etcétera, de la DEA de Estados Unidos contra la soberanía. No hay mucho espacio intermedio a propósito de muchos detalles, y no solo detalles, sino en términos generales. ¿Va a pagarle los abogados a Cienfuegos, sí o no? ¿Va a ayudar a la familia a que lo acompañe en Brooklyn, sí o no? ¿Va a respaldar a Cienfuegos con abogados mexicanos, sí o no? Si decide no hacer nada de eso, pues yo creo que el malestar que todo el mundo dice que existe en el ejército, y que yo mismo lo he escuchado, va a seguir y se va a agravar, porque ese malestar pues viene de esto. El ejército, su reacción, hasta donde yo entiendo, ha sido, ahora sí que en buen castellano, pinches gringos marihuanos, ¿cómo se atreven? ¿Y este malestar hasta dónde crees que pueda llegar? Pues por lo menos a pedirle a López Obrador que ayude y apoye a Cienfuegos y no haga suya las versiones de los norteamericanos, por lo menos hasta ahí. Y luego, en el otro frente, yo no sé con qué buena disposición vaya a querer el ejército ahora cooperar con la DEA, con el grupo militar en la embajada, en los centros conjuntos que hay, los 4 centros conjuntos que hay en la Ciudad de México y en otras ciudades. No sé hasta qué punto el ejército, no la Marina, quiera ahorita mantener el nivel de intercambio de información, de cooperación, etcétera, que había antes con los norteamericanos y en particular con la DEA. No parece. Soledad Loaesa, al mismo tiempo, tú como especialista en el relato y en la historia de la oposición, ¿cómo estás viendo la oposición a López Obrador? Yo hablaba en mi planteamiento inicial, que fue contundentemente bateado en esta época de grandes ligas, que de pronto había recuperado la racha López Obrador, porque tenías por un lado el campamento de Frena, por otro lado el crecimiento de Sí por México, por otro lado se siguen matando por la dirigencia nacional de Morena, pero pues el presidente conserva una buena popularidad. ¿Cómo estás viendo la oposición de cara a lo que viene en el 21, Soledad? Yo creo que hay un movimiento, hay varios movimientos, se está movilizando la gente para participar como pocas veces lo ha hecho, pienso yo. Estoy pensando sobre todo en el caso de Frena. Frena es una movilización de clase media, no corresponde a las denuncias de las élites conspiradoras que el presidente denuncia cada vez que puede. Y yo creo que es un movimiento que lo tiene desconcertado y lo tiene nervioso. Al menos esa fue la intuición que yo tuve cuando lo oí hablar al respecto en la mañanera. Cuando se refirió a Frena, titubeó, no sabía cómo definirlos, y luego como con un poco de miedo dijo, son unos fachos, pero lo dijo con miedo, como si temiera equivocarse. Y yo creo que lo que pasa es que no se esperaba una oposición por ahí. Él está pensando en que se van a oponer a él los intelectuales, los ricos, no todos, pero algunos. Entonces esa movilización de clase media lo desconcierta y no sabe bien a bien qué es lo que está pasando por ahí. Nosotros tampoco, pero yo creo que sí hay que tener presente que son movilizaciones en México raras, pero son movilizaciones que le son muy costosas al poder, las movilizaciones de clase media. Ahí están apareciendo liderazgos inesperados,
con raras cualidades. Y yo creo que esto puede ir creciendo. Sobre todo me refiero al caso de Frena, que es el que más he seguido. Sí. Y me llama mucho la atención que ellos tienen como referente, por ejemplo, la caída de Ferdinando Marcos en Filipinas, cómo ocurrió. Tienen como referentes las movilizaciones de los años 80, que eran bastante espontáneas y que fueron muy efectivas. Aquí no han sido todavía muy efectivas, pero creo que es importante tenerlo presente porque además es una oposición de los estados. Hay mucha gente de los estados que se está afiliando, que le llama la atención Frena, y la verdad es que sí es un frente mucho más amplio que el del PAN. Acción Nacional está siendo totalmente marginado. Ahora bien, yo no creo que Anaya, por ejemplo, que ahora que regresa a México, no creo que se contente con buscar una reconciliación con el PAN. Podríamos imaginar a una Anaya buscando ser el líder de esa movilización más amplia, más diversa que la que puede ofrecer Acción Nacional. Entonces creo que se están formando núcleos de oposición en cierta forma imprevistos, pero que esos núcleos de oposición pueden llegar a crecer y sobre todo pueden llegar a coagularse en un movimiento amplio y diverso. Hasta ahora, y bueno, uno de los patrones de comportamiento en el régimen priista era la pulverización de la oposición. Y lo lograron bastante bien, se fragmentaba la oposición y nunca tenían demasiados votos. Ahora no sé si podrían seguir la misma estrategia. ¿Consideras entonces, Jesús, que se le está complicando la cosa al presidente electoralmente hablando para mantener su mayoría en el Congreso el próximo año? Yo creo que sigue siendo muy temprano para decirlo. Yo creo que lo que es interesante es el hecho, y creo que lo platicábamos en una reunión anterior aquí en esta mesa, el hecho de que el calendario tiene sus efectos en términos de la reanimación de estructuras que pueden estar dormidas por mucho tiempo. Yo creo que las elecciones que vimos en Coahuila, en Hidalgo, son alentadoras en el sentido de que hay vida política local y que esa vida política local tiene una dinámica propia y puede esta dinámica ser definitoria de las elecciones intermedias. Vamos a ver qué sucede. No creo que tenga muchas cosas que presumir para la elección intermedia el presidente López Obrador en términos económicos, sanitarios, de seguridad, y en ese sentido puede tener un impacto concreto el hecho de que vuelven a aparecer estas plantas de los partidos políticos que estaban secándose, ¿no? Hemos hablado mucho en esta mesa de lo desestructurada que está la oposición, etcétera, etcétera. Pero bueno, tienes a un PRI que se lleva carro completo en Coahuila y reaparece con una enorme fuerza y gana también Hidalgo. Tienes un PAN en donde Anaya empieza a hacer ruido y dice estoy de regreso. Tienes a un Frena que ocupa el Zócalo, que junta más gente que nunca antes. Tienes el surgimiento de Sí por México. Empieza entonces a haber oposición. Sí hay oposición y no la va a tener fácil Morena, Jesús. Sí. Me parece que hay expresiones de molestia. No le veo organización todavía a esas estructuras. Creo que hay, digamos, brotes opositores importantes. Y yo creo que tienen que desembocar en partido, tienen que desembocar en candidaturas, y ese creo que es el gran reto hacia adelante. Falta tiempo, pero creo que hay estas expresiones de movilizaciones que van rumbo a ese propósito de formar propuestas electorales hacia la elección intermedia. ¿Qué dices, Héctor? Mira, yo creo que hay más votantes de oposición que votantes por partidos de la oposición. Toda esa colección que tú dijiste de movimientos, de síntomas, son muchos síntomas y están hablando, yo creo, de esto que tocó Soledad muy bien, de la movilización, sea física como en Frena, o sea electoralmente, o sea... digamos, desde la sociedad civil como en Sí por México, las clases medias. Yo supe de una
fuente de segunda mano, pero que lo oyó de una fuente de primera, porque era el mismo testigo, de una gente muy cercana al presidente, que hizo la siguiente reflexión. Nosotros sabemos que tenemos perdida a la clase alta, sabemos que probablemente hemos perdido ya a la clase media, pero con lo que queda nos alcanza para ganar la elección. Están completamente equivocados. Si pierden a la clase media, no hay manera de que ganen la elección. Ni con los programas sociales, ni con... No hay manera, no hay manera, porque la desarticulación de la legitimidad... Esta clientela... ¿La clase media, Héctor? ¿Sí está perdiendo la clase media el presidente? Absolutamente, la está haciendo pedazos. Velo en el tema de los fideicomisos, velo en el tema de la burocracia de calidad o que cobraba por lo menos mucho, que ha desplazado. Velo en el personal médico. Es decir, velo velo en la prensa. Es decir, la pérdida de la clase media, como para cualquier régimen, como la pérdida de la inteligencia del país, es una condición segura de fracaso político. No hay manera. Si además añades el tema local y el tema de que van a entrar en juego factores que no dependen de la popularidad del presidente, sino de otra lógica, como lo vimos en Coahuila, como lo vimos en Hidalgo. ¿Quién fue el factor fundamental de Coahuila? Pues el gobernador, no el PRI. El PRI porque es el partido el que es el gobernador, y lo mismo en Hidalgo, y eso lo vamos a ver también en las elecciones del año entrante, a las cuales Morena va a llegar, como estamos viendo, sin haberse articulado mínimamente como un partido nacional. Y el presidente va a llegar de una manera tangencial, pero con un legado, con una situación económica y de castigo social acumulada que nos indican que no le puede ir bien en una elección, como no le puede ir a ningún dirigente que llegue en esas condiciones. Entonces, a mí me parece que están apareciendo síntomas bastante claros de que esta elección de 2021 va a ser cualquier cosa menos un paseo para Morena. Jorge Castañeda, aún con un presidente que mantiene una buena popularidad, hemos estado hablando del desastre de gestión en la pandemia, de la cifra récord de inseguridad, de la crisis económica, de los casos de corrupción que llegan hasta la familia presidencial, y no obstante, el presidente mantiene una buena popularidad. No hay este desplome frente a una realidad tan brutal, Jorge. Bueno, tienes razón, Carlos, y confieso que me ha sorprendido que ante este desastre mantenga en efecto esas cifras, pero yo matizaría esa tesis de la popularidad en varios sentidos. En primer lugar, y Héctor Aguilar lo ha dicho muchas veces, es una aprobación de la persona, no de la gestión, no de las políticas públicas. Es decir, yo apruebo a López Obrador, pero no su gestión de la pandemia, no su gestión de la economía, no su combate a la corrupción, etcétera, etcétera. En esos temas, ya la pregunta formulada de esa manera, su aprobación es cada vez menor. Segundo, no es pareja en toda la sociedad. Hemos visto una caída muy importante entre la gente con educación superior, es decir, clase media, alta, media y con prepa, clase media, baja. Es decir, no es parejo, conserva en efecto, como dice Héctor, que dijo López Obrador, su base social, popular, pero las encuestas sugieren que ha ido perdiendo ese sector con educación superior, por ejemplo, que sí votó por él, incluso más allá de su 53% en 2018. Entonces, ese es un segundo matiz que me parece muy, muy importante sostener. Y el tercero, pues es el que vimos en Coahuila y en Hidalgo, que una cosa es López Obrador y otra cosa es Morena. Y López Obrador no va a estar en la boleta del 21, a menos de que el PRI en el Senado acepte cambiar
la Constitución para permitir que se cambie la Constitución, para permitir que la fecha de la consulta popular a la que te referías al principio, Carlos, sea el mismo día de la elección. Por ahora no se puede, son dos reformas constitucionales y el PRI tiene en sus manos decir que sí o decir que no. Soledad, ¿cómo juega en todo esto que Felipe Calderón no vaya a tener partido político? Bueno, yo creo que el haberse salido del PAN fue una medida excesiva y casi siempre los que se salen de partidos establecidos, y eso ha sido en la historia del PAN, son los que acaban pagando el pato. No es una buena idea. Es cierto que ahora estamos hablando de movilizaciones extrapartidistas que pueden tener mucho efecto, pero en términos generales, los mexicanos nos da más seguridad, nos da más confianza votar por instituciones. Creo que esa es una de las debilidades de Morena, por ejemplo, de lo que nos permite pensar que a Morena no le va a ir muy bien el año que entra. Pero, en fin, yo creo que Felipe Calderón y Margarita cometieron un error político al salirse de Acción Nacional. Es posible que ya la vida dentro del partido fuera insoportable, es posible que les hubieran ya quitado la base y que se sintieran muy incómodos, pero creo que fue una mala idea. ¿Cómo juega? No sé qué tan importante pueda ser. En una de esas va a ser meramente marginal, porque ¿qué plataforma van a tener para el 2021? Él y Margarita. Yo creo que están en una posición débil y no sé qué tan importante pueda ser su opinión entre los votantes si es que no participan ellos como candidatos. ¿Crees que podrían estar de regreso en el PAN? Pues yo creo que tendrían ellos que haber ensayado una estrategia de reconciliación. Pasa muchas veces en la historia, pero muchas veces que hay estos conflictos internos y que finalmente terminan reconciliándose, haciéndonos creer que son muy amigos, aunque por detrás estén dando de puñaladas, porque se dan cuenta que lo que sí está probado es que un partido en donde están todos peleados es un partido que pierde. A la gente eso no le gusta. Entonces, yo creo que ellos tendrían que reconciliarse. Debe ser muy difícil pensarlo siquiera porque entre Anaya y los Calderón realmente la reconciliación parece absolutamente imposible, pero el hecho de que lo ensayen y que lo representen en escena causaría una buena impresión y a ellos les convendría. Ahora, tienen que aprender a negociar cómo es la negociación. Tú me das un poco, yo te doy otro poco, yo pierdo acá y tú pierdes allá. Y de alguna manera me da la sensación de que están las dos partes en plan de que o todo o nada. No, me parece que no están actuando con una estrategia política clara. Creo que es muy visceral la reacción y me parece que les va a costar. No es algo que les va a salir gratis, ni muchísimo menos, y posiblemente se arrepientan, porque sería perderse como figuras políticas en México. Jesús, hablemos un poco de los frentes abiertos del presidente. Este es un presidente que tiene muchos frentes abiertos. Ahora trae un frente abierto dentro de su propio partido y déjame le sumo el frente que abre con científicos, con académicos, con el tema de los fideicomisos, el frente que abre también con la prensa nacional cada vez suma más y más y más y escala las agresiones. ¿Qué te dice esto con respecto de lo que puede venir electoralmente para López Obrador y para Morena? Me parece muy buena observación la que haces. Creo que una de las cosas que nos sorprenden de la gestión presidencial de López Obrador es precisamente esto. El hecho de que, a diferencia, me parece, de cómo fue como alcalde del Distrito Federal, no parece ser un gobernante que tenga las riendas claras de su propia administración, en donde haya disciplina interior, donde haya claridad hacia dónde van, el hecho de que tenga pues el control y el liderazgo de su partido político. Creo que ese es un rasgo muy sorprendente, cómo ha dejado hilos sueltos López Obrador en su propia base. Y en ese aspecto sí me parece que hay hacia la elección intermedia, que es lo que estamos comentando desde varios ángulos,
pues yo creo que zonas de preocupación para el López Obradorismo. Me parece que no ha sido, no ha cuajado el partido, no es una institución, no tiene la colaboración del presidente para terminar de consolidarla en términos de sus reglas, sus procedimientos, sus liderazgos. Y si ha sido tan complicado el hacer la renovación de sus dirigentes, ¿cómo va a ser la postulación de sus candidatos y sus caras para la elección intermedia? Yo creo que también ahí hay grandes problemas con esta visión un poco del presidente pontífice, un hombre que predica, pero que no se pone, que no se remanga la camisa para tomar decisiones concretas, para seguir el hilo de una resolución desde que se plantea hasta que se lleva a cabo, más allá de sus obsesiones de su tren, su refinería y su aeropuerto. No hay esta disciplina administrativa y política de López Obrador. A mí eso me parece sorprendente porque creo que nos ofrecía esa eficacia que creo que sí mostró como alcalde de la Ciudad de México cuando gobernó aquí del 2000 al 2006, ¿no? Héctor. Añado a lo que dice Jesús, no solo parece dejar los cabos sueltos, sino parece que le molestan los instrumentos de gobierno por una parte y el instrumento partidario, porque se refiere a ellos como, muchas veces como una especie de estorbo, como algo que está en su camino, digamos, quitándole tiempo, por ejemplo, el partido. Yo estoy en otra cosa, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, pues por una razón muy sencilla, porque el único que los puede poner de acuerdo es su propietario, que es él. Él es el único que puede poner de acuerdo a Morena bajo el sencillo requisito de decirles qué es lo que tiene que hacer cada quien. Pero no. Y lo mismo le pasa con su gabinete. Ya puso en manos de las declaraciones del subsecretario de Salud, uno de los fracasos mayores de la temporada, todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y eso es lo que él tiene que decirle al país sobre el problema mayor que tiene su sociedad, que es esta pandemia. Como si le estorbara todo ese aparato de salud, pues que se encarga de esa cosa mientras él está ocupado en lo principal, que es claramente pontificar y hacer el discurso, lo cual no es un instrumento menor. De hecho, es la explicación fundamental de esa popularidad que nos sorprende, tiene que ver con la eficacia de esa pontificación. ¿No se valdría decir, Héctor, que es el estilo personal de gobernar de López Obrador y que además le funciona, que así gobierna, así echa a andar el gobierno y así trae 60% de aprobación? Es un estilo personal al que le estorban los colaboradores porque quisiera quitar todo de en medio para estar solo él en primer lugar frente a los programas sociales, frente a las comunidades, frente al país. Entonces, no quiere intermediarios, lo he dicho una y otra vez. Y a fuerza de no querer intermediarios, ha hecho pedazos el gobierno, está haciendo pedazos el partido que tenía y no tiene segundas manos, ni terceras ni cuartas. Es él y un poco el rumbo que va tomando de acuerdo con el día. Lo vimos ahora en su reacción frente al tema del ejército. ¿Tú has oído que se haya reunido con las Fuerzas Armadas? ¿Que haya hecho alguna reunión de gabinete para analizar la crisis que esto supone? Algo que tenga que ver con eso que dice Jesús. A ver, vamos a sentarnos a pensar esto y a tomar decisiones específicas. ¿Cómo están las comandancias militares? ¿Quiénes son los de Cienfuegos? Digo, algo que parezca poner las manos con su equipo de gobierno sobre la realidad. Y es renunciar a uno de los, quizá al poder fundamental de una gente poderosa, que son sus instrumentos de gobierno y de conducción. Jorge. Sí, mira, da la impresión López Obrador que en efecto no le interesa, no le gusta la administración. Él sería, digamos, como siempre lo ha sostenido, el antiporfirista por excelencia, poca administración y mucha política. Y en efecto, eso es lo que hace, eso es, no le da una flojera terrible
porque implica estudiar cosas que no sabe y que no necesariamente está preparado para entender, le implica delegar, y todo sugiere, todo indica que no le gusta delegar, quiere decidir él. Implica tomar partido, rendir arbitrajes, es decir, tener a un sector del gabinete o a un secretario que está a favor de X medida y otro que está a favor de otra, y luego tomar partido y decidir, zanjar. Él no zanja, él dice desde un principio hay que eliminar los fideicomisos, punto. No es que haya escuchado voces a favor y voces en contra sin tener necesariamente una idea preconcebida y que escuchando a algunos y a otros decidió por cerrar los fideicomisos. No, lo prometió en campaña, es uno de sus compromisos, se va a hacer, punto. No le gusta esta idea de, tiene esta situación aberrante, hombre, ya ha existido en muchos casos, lo hemos vivido todos, de cerca o de lejos, los últimos 30, 40 años, donde el secretario de Relaciones y el embajador en Washington, en este caso embajadora, pues están peleados a muerte. Ha sucedido muchas veces, no, en sí no tiene nada ni de bueno ni de malo, pero en algún momento el presidente tiene que optar, si no por la persona, sí por las propuestas, las ideas, las tesis, no lo hace. Si tomamos todo este conjunto de elementos, pues yo creo que podemos concluir que en efecto no le gusta gobernar, le gusta mandar, le gusta hacer política, pero lo que es gobernar. Y claro, lo que pasa, quizás Jesús, es que la Ciudad de México, siendo muy complicada, no quiero simplificarla, gobernar esta ciudad ha de ser una cosa terriblemente complicada, pero no es un país de 130 millones de habitantes con la frontera que tiene con Estados Unidos, con la diversidad que tiene, con los retos que tiene. Es otro asunto. Es un poco lo que le pasó a Peña Nieto, a su manera, de algún modo lo que le pasó a Fox. Es decir, si tú no llegas con ninguna experiencia de gabinete, pues sí es más complicado ser presidente. Pues sí. Ahorita les voy a preguntar, hacer un corte, digamos, a 8 meses, si la tiene, ¿cómo ven la elección del 21? Si creen que va a quedar en manos de López Obrador el Congreso, si Oye, creen Carlos, que lo va a perder. Sí, Marisol, adelante. yo quisiera añadir algo a lo que han dicho a propósito Dale, de la manera dale. del desgobierno que estamos viviendo, porque esa es la sensación que yo tengo, por lo menos. Y es que él mismo, en la dirección de lo que dijo Héctor, él mismo está renunciando a esos instrumentos para gobernar y está volviendo a la situación autoritaria de los años 70. El problema que tuvo, por ejemplo, Díaz Ordaz con el movimiento estudiantil, cuando uno lo estudia, aparece claramente, es que se le acaba muy rápido los instrumentos para gobernar porque no había Cámara de Diputados, en fin, era inoperante porque la prensa tampoco le servía, en fin, todos aquellos que son los órganos intermedios de gobierno no existían en México en esa época. Y entonces muy rápido se pasa a las soluciones radicales cuando hay un problema serio que no se puede resolver. Y eso es tal vez lo que le puede llegar a pasar al presidente López Obrador. Y es algo que uno tiene la sensación de que no lo tiene presente, que si se produce una crisis, él no va a tener cómo resolverla. Entonces no sé qué va a hacer. Díaz Ordaz recurrió al radicalismo, a la radicalidad de recurrir al ejército. Yo no sé qué haría el presidente López Obrador ante una crisis como la del 68. Tengo una hipótesis. Yo creo que está acercando al ejército en camino a la eventualidad de un conflicto y tener el respaldo del ejército. Jesús, ¿lo ves así? Es una tesis muy complicada. No lo veo yo en estos momentos así, en términos de que ese sea el preparativo. A mí me parece muy interesante lo que dice Soledad, que creo que es un gobierno que no ha formado amortiguadores frente a las crisis. Y en ese sentido no tiene fusibles y no tiene otros voceros que no sea el de su expresión perpetua, en donde todo el tiempo nos comparte una nueva reflexión sobre la historia patria, pero no hay, digamos, esta estructura administrativa. Sí hay
coincido totalmente con lo que decía Héctor, un profundo desprecio por la administración, por la gestión, por el espacio reflexivo de ponderar distintas alternativas, ver cuánto cuestan, cuál es el costo ahorita, cuál es el costo a mediano plazo. Esas discusiones le dan una flojera infinita y a él lo que le gusta es esta idea de insistir en la pedagogía de la nueva patria, ¿no? Pero pensando en la pedagogía, perdón, No, adelante. pensando en la pedagogía de la nueva patria, yo creo que hay capítulos de esa pedagogía que no van a pasar para nada. Por ejemplo, hablábamos hace un rato de la clase media. El mensaje que él manda es un mensaje muy anticlase media. Cuando él dice, ¿para qué quieren salir a estudiar? Se pueden quedar aquí y vamos a ser todos muy felices. ¿Para qué quieren más de un par de zapatos? ¿Para qué quieren? O sea, entonces, todas aquellas que son las ambiciones justamente de la clase media mexicana, la idea de la movilidad social, a él le parece una inmoralidad. Bueno, está yendo en contra de una de las motores de las clases medias mexicanas, que es las aspiraciones sociales. Y él considera que la aspiración social es corrupción, o es pérdida de tiempo, o es pecado. No lo sé. Pero a mí me sorprende que él condene lo que ha sido uno de los baluartes de las clases medias mexicanas y del sistema mexicano, que es la aspiración social. Él la condena, no le gusta que la gente aspire a cambiar de posición social, ascienda dentro de la estructura social, eso a él no le interesa, le parece un pecado. Es casi como la encíclica de León XIII, Rerum Novarum, donde dice el Papa que es pecado aspirar a moverse a una posición social diferente de aquella en la que Dios lo puso. Realmente creo que es un discurso que va en contra de la esencia misma de las clases medias, no nada más las mexicanas, sino las de todo el mundo. Y yo creo que ese capítulo de la pedagogía, que a veces parece que está hablando en campuchiano, no le va a funcionar tampoco. A ver, hemos puesto en el potaje muchísimas cosas, ¿no? Por un lado, la consulta expresidentes, que parecería favorecerle, la popularidad del presidente, que ahí va, el instrumento de las mañaneras, pero por otro lado, pues desde su divorcio con las clases medias, no se diga la clase alta y el empresariado, los problemas en la gestión de la pandemia, de la crisis económica, de la inseguridad, los temas de corrupción que han salido, una oposición que empieza a despertar y a tener brotes por aquí y por allá. Me falta un elemento en el potaje que quiero plantearte, Jorge, de entrada, y luego juntamos el potaje y les voy a preguntar hoy su pronóstico para el 21. El potaje es qué va a pasar en Estados Unidos con la elección del primer martes de noviembre. O sea, qué va a pasar con Donald Trump y Joe Biden. Y en función de eso, ¿cuáles son los dos escenarios para México y en particular para López Obrador, gane Biden o gane Trump? Jorge. Mira, en primer lugar, Carlos, yo creo que a estas alturas, ¿no? A 2 semanas, menos de 2 semanas de la elección, parece ya muy difícil que Biden no gane. Puede ganar por un margen amplio y la misma noche de la elección, o puede ganar por un margen estrecho y que se prolongue el proceso 2, 3 días, 2, 3 semanas, en fin. Pero a estas alturas, que Trump pueda ganar parece altamente improbable. También puede ganar Biden con el Senado o sin el Senado. Eso es todavía difícil de prever, pero no que gane. ¿Qué va a pasar para México? Más allá del corto plazo de que habrá roces y habrá dejado un mal sabor de boca a López Obrador con su apoyo a Trump, eso se va a superar y yo no creo que tenga un mayor impacto. Lo que sí es que todo sugiere, todo indica, Carlos, que Trump, ya no va a haber un Trump monotemático. Trump, como lo dicen algunos funcionarios norteamericanos, ha tenido 3 temas en la agenda con México: migración, migración y migración. Eso es, no hay más. Todo lo demás no le importa. Delegó lo del tratado, pero tampoco le importaba demasiado que hubiera tratado que no lo hubiera. Lo del narco no parece importarle demasiado tampoco, aunque hayan detenido a Cienfuegos y a García Luna. Es decir, ha sido monotemático. Mientras López Obrador le cumplía en eso, todo lo demás no parecía importarle mucho. Yo creo que con Biden vamos a ver
a un presidente más tradicional en la política hacia México, más clásico, que no va a ser especial, no va a ser odioso, no va a ser arrogante, no va a ser sangrón, por así decirlo, pero pues va a insistir en todos los temas de la agenda que Estados Unidos tradicionalmente tiene con México y los nuevos temas también, por ejemplo, cambio climático y bueno, el tema del carbón y de las energías renovables o no renovables, que son las que le gusta a López Obrador. De alguna manera ya no va a haber, se va a abrir el frente con Estados Unidos, no de conflicto, pero sí donde se va a tener que ocupar el gobierno de eso. Si no se ocupa López Obrador, pues Ebrard. Si no se ocupa Ebrard porque está comprando pipas o no sé qué, vacunas, pues entonces la Secretaría de Economía o la PGR, que ya no existe, y entonces Gertz, pero Gertz, ¿quién es? ¿Es autónomo o no es autónomo? En fin, es un gobierno que no está preparado para atender las relaciones con Estados Unidos de la manera en que siempre se ha atendido, mejor o peor, pero finalmente de una manera muy parecida en todos los extremos. Uh-huh. Te pregunto, más allá de esta implicación directa de gobierno, ¿qué puede significar en términos del ánimo del ciudadano, tanto en Estados Unidos como en México, como en otros países, ver el destino de un mandatario que pues tiene, si bien diferencias claras, pues otras semejanzas tremendas con López Obrador, ¿no? Este estilo de mandatario populista que abreva de la polarización, peleado con la verdad, contestatario, que rompe formas, que no le gustan las instituciones, que considera que toda la política es pantano, que está peleado con la ecología, que está peleado con la prensa, etcétera, etcétera. Este estilo de mandatario, ver a un Trump derrotado, ¿le genera un mal momentum a López Obrador? Yo tengo la impresión que sí, Carlos, es una tesis de Héctor, pero me parece muy buena, en el sentido de que es una especie de justicia divina. Es decir, 4 años de Trump bastaron para que la sociedad norteamericana lo rechazara por un margen muy amplio, si es que eso sucede. Que todas las cosas que fueron criticándole a Trump desde el primer día, sus mentiras y todo lo que tú has descrito, al final lo pagó en las urnas. Bueno, López Obrador no lo puede pagar en las urnas por completo porque no hay reelección, pero lo puede pagar en las urnas por su partido y lo puede pagar en las urnas con su candidato en el 24, pero lo puede pagar también con movimientos de rechazo en la clase media, en sectores populares, en el ejército, en la inteligencia del país, con el empresariado, etcétera. O sea, lo puede pagar de muchas maneras. Mira, corre la versión, no digo rumor porque es más que un rumor, menos quizás que una verdad, que Telefónica, Movistar, ya está devolviendo el Spectrum y que se va de México, pues, o sea, los que tengan teléfonos Movistar, pues que vayan consiguiendo otro. A ver, no es un asunto menor, si es que es cierto, que la segunda empresa telefónica del país se vaya. No es un voto contra la reelección de Trump, pero es la manera en que Telefónica puede votar, yéndose. Héctor. Bueno, mira, yo creo que hay que tener claro, bueno, yo creo que la elección de Biden va a ser un alivio mundial. La salida de Trump va a ser un alivio mundial y como hablábamos un poquito antes de la entrada, creo que es una revalidación de la democracia, del valor de la democracia como un instrumento para corregir sus propios errores. Entonces, la democracia americana trajo a esta anomalía, a este presidente anómalo bajo cualquier criterio, y la misma democracia se lo va a llevar. Bueno, pienso, ya que nos caen tantas veces las cosas como repercusión de lo que pasa en Estados Unidos, que algo semejante puede pasar aquí, y que la fecha de esa cita es, como dice Jorge, la elección intermedia y luego la elección presidencial, en el sentido de que quien va a competir en la elección intermedia del año entrante no es el presidente, que sería un competidor todavía potente, sino es Morena, que parece un competidor débil. Veamos las elecciones de 2019, ya nos olvidamos de ellas. El partido que más votos sacó después de la inmediata victoria de Morena, aplastante, fue el PAN, en esas elecciones. El conjunto de los votos, el PAN. Y ahora, en Coahuila y en Hidalgo, el PRI. ¿Qué pasó con Morena? No dio
para levantar, acabando de tener este triunfo enorme. Entonces yo creo que las elecciones de 2021 se van a parecer más a las de 2019 y a las de 2020 en Coahuila y en Hidalgo que a las de 2018. Jesús Silva Herzog. Bueno, yo creo, regresando al punto de la elección de Estados Unidos, yo coincido con lo que plantea Jorge. Me parece que vamos hacia una normalización después pues del pago de ciertas facturas. La apuesta de López Obrador fue muy franca y en los demócratas eso fue recibido muy claramente. Pero no me imagino que vaya a mayores. Eh, y tendrán que reencauzarse los vínculos y la complejidad de la relación entre México y Estados Unidos. Sí me parece en la otra pregunta que planteabas tú, Carlos, que sí puede ser un golpe en el sentido de su sitio en el vecindario para López Obrador. No solamente hay muchas frases que podríamos hacer nosotros el juego de quién lo dijo, López Obrador o lo dijo Donald Trump, porque muchas veces se arremedan en sus reflejos sobre la prensa, sobre los científicos, sobre el pantano que tú mencionas. Y creo que hay una afinidad anímica que él mismo hizo pública cuando le escribió la primera carta. En la primera carta que le escribe López Obrador a Donald Trump como presidente electo, le dice, estamos un poco en el mismo lugar frente a estas élites siniestras que no nos entienden, hemos roto los paradigmas para hacer política y en ese sentido estamos nosotros en una misma batalla por limpiar la vida pública, ¿no? En ese sentido, pues la victoria de un político tan tradicional, tan aburrido como Biden, tan de las estructuras de sus partidos, pues lo deja un poco ante cierta soledad frente a lo que pasa en la relación más cercana que puede tener México, ¿no? Soledad. Le pasa a todos los países latinoamericanos. Lo que es interesante es que hay el fenómeno de López Obrador, su simpatía, su búsqueda de amistad con Trump, se repite con Bolsonaro, se repite con Iván Duque en Colombia. Hay varios líderes latinoamericanos que han buscado identificarse con Trump, lo cual no deja de ser sorprendente. Entonces, yo creo que lo que le va a pasar ante el triunfo de Joe Biden es que van a quedar en el desconcierto, nuevamente no van a saber qué hacer ni cómo reaccionar. Esperamos que el canciller tenga ya su plan bien hecho para ver cómo se acomoda la relación, porque si no, lo que va a pasar es que México va a pasar a la irrelevancia. Como ya estamos en la irrelevancia, creo yo, en términos internacionales, bueno, pues esto se va a profundizar. ¿Crees que le pega esta espiral? ¿Podría ser una espiral que le pegue a López Obrador? ¿Cuál, la de la irrelevancia? La de una caída de Trump. La caída de Trump, sí, yo creo que sí le va a pegar, porque él se ha comprometido mucho públicamente con Trump y se ha comprometido de mil maneras, expresando su simpatía. El viaje que hicieron a Washington fue, yo creo que una catástrofe de relaciones públicas en ciertos grupos en México, y en Estados Unidos desde luego cayó mal. Entonces, ¿cuál es el costo de una decisión equivocada como esa, de una estrategia equivocada? Bueno, el costo es que no nos hagan caso más. Para mí esa es la irrelevancia en la que podemos caer. Ya estamos en la irrelevancia. Entonces, pero creo que podemos ir todavía más abajo. Con todo este potaje pronóstico para el 21, entendiendo que estamos a 8 meses de distancia, pero ya 8 meses no es tanto. Marisol. Con todo, ¿qué va a pasar en el 2021? Sí. Bueno, un poco la descripción que hizo Héctor. Yo creo que se puede sorprender López Obrador de los resultados. Él piensa que ha movilizado mucho apoyo porque sigue teniendo unas tasas de popularidad altas, pero su partido, o la organización o la desorganización que trae detrás de él, que es la de Morena, no tiene ningún apoyo, tiene pocas simpatías, es vista con mucha desconfianza, y esa es la que va a presentar el universo de elección para los ciudadanos. Entonces creo que no tiene buenas perspectivas Morena. Y yo no sé, dependiendo además qué tipo de candidatos y qué tipo de discurso va a adoptar el PRI,
pero es posible que esa recuperación que vimos en Coahuila se repita en varios estados, incluso en el Distrito Federal, aunque en el Distrito Federal es más difícil. Y me parece que hay una oportunidad muy grande para la oposición de PES, que le vaya muy bien al PES. Dioses. Jesús Silva Herzog Márquez. Bueno, yo coincido con que no va a ser un picnic para Morena. Creo que va a ser una elección complicada para Morena, pero sigue habiendo mucho que tiene que hacer la oposición para darle la batalla. Tiene que recomponerse la oposición en términos de su organización de partido. Y yo veo todavía que hay mucho trabajo que hacer. No estoy viendo a los partidos haciéndolo todavía. Pero bueno, creo que va a ser una elección, en eso también coincido, una elección más normal en la trayectoria reciente de México, y una elección normal, intermedia, es una elección en donde pierde el partido del presidente. Pero sería normal si la tasa de abstencionismo fuera alta, pero yo no creo que va a ser tan alta. Creo que va a haber una participación alta el año que entra. Jesús, ¿dirías si esto es un partido de fútbol y López Obrador traía un 4-0, ya trae ahorita un 4-3, un 4-2 o ya un 5-4 en contra? Bueno, si empezó goleando, pues me parece que se está acercando el equipo contrario, pero sigue teniendo mucho control de la cancha. El equipo que empezó adelante, ¿no? Yo creo que sigue adelante, sigue controlando la agenda, sigue teniendo a los adversarios atolondrados, sigue sin saber cómo le hacen para llegar a la cancha rival, ¿no? Héctor, ¿cómo estaría el marcador? Mira, yo creo que es buena tu imagen. Empezó ganando 4-0 y el partido pues está poniendo 4-3. Probablemente van a terminar en un empate, pero el empate es una derrota para Morena, porque viene de un triunfo aplastante nacional. Y yo creo que en esta elección que viene van a ser más importantes los gobernadores, coincidiendo con lo que dice Jesús, de que los partidos no parecen encontrar su forma, desde luego, pero van a ser más importantes los gobernadores que los partidos. Y van a ser más importantes los votantes que van a votar por la oposición que los votantes de los partidos de oposición. Me parece que es una elección muy abierta en la que Morena yo creo que no va a ganar. Y eso para Morena es perder. ¿El marcador, Jorge? Mira, yo no sé tanto de fútbol como ustedes, entonces me abstengo. ¿Qué deporte te gusta? Analogía. Yo ahorita terminando voy a ver la Serie Mundial, hombre. Bueno, no, hoy no hay partido, pero ya mañana sí. Bueno, pero a ver, vamos en la tercera entrada y en la primera 4-0, como ahorita en la tercera. El equipo de casa, es decir, la oposición, se va a reponer rápidamente. Yo creo que Morena pierde la mayoría constitucional en la Cámara, probablemente incluso pierda la mayoría simple, los 251 votos, tal vez con PT, PES, etcétera, los pueda juntar, pero ya va a tener que trabajarla, y trabajarla quiere decir pues pagar, y luego todos estos se salen del huacal o cobran más caro, el verde sobre todo, pues es su especialidad, y en una de esas ni siquiera con todos llega a los 251, y yo creo que en ese sentido le va a costar muchísimo trabajo a López Obrador seguir adelante con su proyecto, porque sin cambios constitucionales no puede. Hoy mismo lo vimos con el fallo de la Suprema Corte sobre la política de energía, o el decreto NALE. Pues dice, pues entonces vamos a cambiar la Constitución, pues que se vaya apurando porque le quedan 6 meses para cambiarla, porque ya no va a tener esa mayoría en la Cámara. Yo sí creo que va a perder, que no quiere decir que la oposición gane, porque si va desunida, si va con pleitos, etcétera, bueno, pues a lo mejor habrá bancadas importantes del PRI, del PAN, etcétera, pero no va a haber una oposición unificada que pueda realmente dar la pelea. Les agradezco muchísimo, qué placer conversar con ustedes. Un abrazo muy fuerte y que tengan muy buena noche. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, ahí lo tiene. Hoy en Latinus,
Soledad Loaesa, Jesús Silva Herzog Márquez, Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín.